Álvaro Delgado es amplio favorito para ganar la elección interna del Partido Nacional según los últimos sondeos. De todos modos, los sectores que apoyan su precandidatura tienen por delante varios retos. A menos de una semana de los comicios, los dirigentes buscan romper con el clima de apatía que varios notan en una parte de la población y movilizar a sus aparatos militantes de forma de lograr una buena votación que deje a los blancos bien perfilados para la primera vuelta, la de octubre. Además está la competencia interna entre las listas nacionalistas y a todo ello se suma la discusión sobre cómo debería integrarse la fórmula presidencial que, de acuerdo a lo que ya está resuelto, será anunciada la noche misma del domingo. Sobre este último tramo de la campaña de Álvaro Delgado vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Javier García, líder del espacio País, uno de los puntales de esta precandidatura junto con la lista 404. Senador Javier García, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto, Emiliano, buenos días a la audiencia, a todo tu equipo, a ti. En marzo, después que renunció al Ministerio de Defensa, volvió al Parlamento, a la Cámara Alta. ¿Y cuál es su papel, cuál es su lugar en la campaña de Álvaro Delgado ahora? Con Álvaro comenzamos allá por el 2012 el impulso a lo que en aquel momento no era una precandidatura de Luis Lacalle Pou. Y no figuraba ni en las encuestas, Luis. Recuerdo que desde la 40 lo fuimos a buscar y le dijimos que nos parecía que él era el candidato. Había otras precandidaturas, otros compañeros queridos, pero que él tenía que liderar el proceso de renovación del Partido Nacional. Bueno, con Álvaro fuimos que impulsamos aquello y después ese movimiento creció y llevó a ganar la interna del 14 y la interna del 19 y la presidencia del 19. Obviamente que cumpliéndose ya la última etapa del mandato de Luis, el pasamos raya, nos parece que hay suficiente argumento como para continuar este camino iniciado. Que no quiere decir seguir haciendo lo mismo, sino quiere decir a partir de lo hecho, utilizarlo de plataforma para continuar en virtud de los resultados obtenidos. Y por ello Álvaro es quien mejor representa ese camino de continuidad. Usted contestó sin que yo le preguntara una de las dudas que tenía anotadas acá. ¿Por qué el espacio 40 apoya a Álvaro Delgado y no a Laura Raffo o a Jorge Gandini? ¿No? Teniendo en cuenta, por ejemplo, su origen wilsonista, ¿no? y el de unos cuantos integrantes de la 40, podría ser Gandini eventualmente. Ahora, con esto que cuenta, con aquello de hace unos cuantos años, parece claro que no había otra opción. No es que sea mi origen, soy wilsonista, blanco wilsonista, aunque el Partido Nacional, yo siempre digo, muchachos o nacionalistas de menos de 35 años, estas disquisiciones, herreristas, wilsonistas, no dicen muchas cosas, diría que para la mayoría no dice gran cosa, pasan por otro lado la definición, pero para quienes vivimos esos inicios de militancia, sí. Pero bueno, ese es justamente el resultado, fuimos con esa síntesis del Partido Nacional, quienes nosotros de Espacio 40, con un sello y una matriz wilsonista, fuimos a buscar a Luis, y así recorrimos el camino, y creo que, bueno, yo decía, con otros compañeros hablábamos, si uno cierra los ojos, estoy hablando cuando tomamos la definición de este camino allá en el año pasado, bueno, ¿quién mejor representa al gobierno de Luis? La respuesta es obvia, en Uruguay todos sabemos que Álvaro, en su papel de liderazgo de la pandemia, de la gestión gubernamental al lado de Luis, que mejor lo representa. La verdad que tomamos un camino diferente al que habitualmente se toma en la política. En la política, sobre todo en tiempos electorales, uno está tentado por los perfilismos, que son legítimos. No estoy diciendo que está mal, está perfecto. Marcar ese medio tanto que me hace diferente. Nosotros apelamos por la unidad. Nos pareció, no le estoy diciendo algo que no se sepa, que en algún momento se barajó también tener alguna opción tener una precandidatura propia, pero nosotros optamos por la unidad. Nos parece que lo importante es el rumbo, que lo importante es mostrar que la gestión tiene un respaldo muy sólido atrás y por lo tanto la bandera está clara y el abanderado también lo está. Yo hablaba recién del espacio 40. El espacio 40 que usted encabeza para esta elección hizo una alianza con Mejor País. Exactamente. Que muchos se ubican como el grupo de los intendentes, bien, ¿no? Integrado, sí, entre otros, por el senador Sergio Botán y los intendentes Enrique Antía de Maldonado, José Yurramendi de Cerro Largo. Entonces ahora
Ya no es espacio 40, es espacio país. Y se suma también Plan País del diputado Dastugue, y Uruguay Avanza del diputado Viana, es decir, una cantidad de agrupaciones. La verdad que estamos recorriendo un camino de crecimiento y de agregar al partido en unidad, agregar sensibilidades. ¿Qué representa este movimiento o este sector, no sé cómo llamarlo? ¿Qué representa, no sé, si lo miramos desde el punto de vista ideológico? ¿Cómo definirlo? Esa sensibilidad que tiene una matriz wilsonista, que se ha nutrido mucho de compañeros que vienen de otros sectores del partido, del herrerismo. Tenemos queridísimos compañeros y compañeras que nos han enseñado mucho de su sensibilidad herrerista, con una matriz en el interior muy fuerte y con una visión metropolitana también muy fuerte. Si los compañeros intendentes, no solo son ellos, son casi 30 alcaldes, bueno, obviamente diles decenas. La 40 es más montevideana y tiene una impronta es más interior. Tiene una impronta muy montevideana, Montevideo, Canelones, y ellos le agregaron la visión del interior profundo, descentralizadora. La verdad que hemos aprendido mucho, yo por lo menos he aprendido mucho de mis compañeros, aparte del afecto, porque recorremos el camino, hemos tenido caminos juntos y caminos en sectores diferentes. ¿Qué sensación tiene al hacer campaña, al haber hecho campaña estas últimas semanas? Varios dirigentes, varios analistas comentan que la campaña despierta poco interés en la gente, que hay como una apatía. ¿Está eso? Es diferente la campaña. Vamos al pasado recientísimo, la campaña pasada, para no volar más lejos. Notoriamente es diferente. ¿Y por qué? Para mí hay una explicación que es obvia. La continuidad no tiene el glamour que tiene el cambio. Genera menos motivación. Cuando la campaña pasada nosotros militamos el cambio, y el cambio, justamente aquello de vamos a sacar a estos que están, eso genera militancia, eso genera dinamismo, fervor, ansiedad electoral, movilización. La continuidad es apacible. La continuidad no genera ese movimiento que genera el cambio. Pero yo le digo a los compañeros, ojo, porque si esto es así y si este razonamiento tiene validez, también tiene validez que aquello de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si tú no militas la continuidad, te gana el relato. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío, ¿no? ¿Cuánto juega el hecho de que no está la calle, de que no está la calle Pou? Que fue, claro, la figura hace 5 años. No está la calle Pou como candidato, pero está la gestión del gobierno de coalición como programa. Es decir, nuestra mejor tarjeta de presentación es los logros y los derechos obtenidos. Si nosotros podemos mostrar, lo digo sin soberbia, ojo, yo creo que la soberbia es como la corrupción, es la corrupción es lo material, la soberbia es la corrupción del alma, ¿no? Yo lo digo sin soberbia. Creo que podemos estar orgullosos de la gestión de gobierno y podemos mostrarla como crédito, como bandera para decir sobre esta gestión hecha, continuar este rumbo. Notoriamente, el punto de inflexión que está planteado en esta elección es o continuar este rumbo, nosotros decimos en nuestro sector político, o ni un paso atrás, o volver para atrás. Pero no es que esté, voy a aclararlo, no lo digo en tono despectivo, es lo que está proponiendo el Frente Amplio con legitimidad. Es decir, ellos están planteando, queremos volver a lo de antes. Y creo que está bien transparente, sabemos qué es eso. No compartimos lo de antes, no lo compartió las mayorías populares del Uruguay. Te doy 2 ejemplos, Emiliano, y creo que son bien gráficos porque son de estas horas. Con respecto a la educación, ¿qué hicimos en este periodo de gobierno a través de la LUC? En uno de los aspectos. A partir de eso se inició la transformación educativa, pero en la gobernanza de la educación. Y uno, mire, esto que está en los sindicatos, en los organismos descentralizados, en la ANEP sí, en el CODICEN sí, pero en los organismos descentralizados no. Ahí va a estar la representación popular que se da a través del poder político, no sindical, porque los sindicatos en una democracia no gobiernan. Usted sabe que, a propósito de esos cargos de consejeros, la respuesta que se da desde el Frente Amplio y también desde ámbitos docentes es que en realidad no son representantes sindicales, que son representantes de los profesores, de los maestros, etcétera, ¿no? Sindicalizados. Bueno, los sindicatos tienen su peso, pero no son el único factor. Y la prueba fue Robert Silva en su momento, sí, ¿no? Robert Silva ocupó uno de esos cargos sin ser representante del sindicato correspondiente. De movimientos gremiales. Así. De eso creo que no hay duda. Y por eso
que nos dijimos, mire, la gobernanza tiene que ser de los representantes de la soberanía popular, no de las corporaciones. No es entendible un país donde los sindicatos gobiernen, como tampoco será entendible que un gobierno haga paro. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y la Constitución de la República otorga al gobierno a las mayorías populares, a la representación de la soberanía y no a los sindicatos. Entonces, le doy un ejemplo. Dicen, pero le digo a estas horas, ayer lo decía el candidato Orsi en una entrevista, lo ha dicho en estas últimas horas y Cose también. Queremos que vuelvan los sindicatos al gobierno de la educación. Bueno, nosotros no. Nosotros queremos que los docentes, por supuesto, tienen un papel técnico, pedagógico, etcétera, insustituible, pero el gobierno, el rumbo, lo marca la mayoría popular y gobierno. Le doy otro ejemplo, mire, es muy sensible, pero que muestra también que volver atrás es volver a un frente amplio, un gobierno preso de los sindicatos. El régimen de adopciones. En la LUC modificamos el régimen de adopciones y logramos, fíjense, se nos paró de punta el sindicato Linau, la LUC, y el PIT-CNT, porque decían que esto iba a generar hasta tráfico de niños, que se iba a haber adopciones, un sistema con las garantías de la justicia, porque lo que hizo la LUC es que la justicia interviniera con otros sistemas y otros plazos para algo tan sagrado como es encontrar a niños sin hogar y hogares sin niños y juntarlos para conformar una mejor sociedad y para que haya niños con más amor y hogares que tengan esa posibilidad de ofrecerlo. Y modificamos y logramos algo notable. Yo creo, chiquito para el mundo, sí, chiquito para el mundo, pero para 165 niños y niñas el año pasado encontraron un hogar y hogares que encontraron 165 niños y niñas, fue la vida. Y logramos el récord histórico de adopciones. ¿A través de qué? De los cambios que implantamos en la LUC. Bueno, ya nos dijeron, en estos días, que van a volver, te estoy diciendo estos días, la semana pasada, ¿no? Que van a volver para atrás. ¿Y por qué vuelven para atrás? Porque los sindicatos están en contra del régimen. Entonces, importan más los sindicatos que la posibilidad de los niños. El frente actúa movido por sindicatos. Eso sin duda ninguna. Es decir, en el gobierno pasado, los gobiernos pasados, muchas veces el gobierno fue una escribanía del PIT-CNT. Ratificaban lo que se decía en el PIT-CNT. Es la centralidad que tomaron. A ver, el PIT-CNT se llevó puesto al frente siempre que quiso. Y hoy la prueba fehaciente es la recolección de firmas con la Seguridad Social. Que se lo llevaron puesto, y tanto así que lo llevaron puesto que embarcaron a sectores muy poderosos del Frente Amplio, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros, en la recolección de firmas. Entonces, lo que está en juego, empieza a estar en juego exactamente en 6 días, es el camino del Uruguay. Un camino que no quiere decir, ojo Emiliano, ni todo está bien hecho, hay cosas que hay que corregir, hay cosas que no hicimos bien y hay que hacer bien, pero el rumbo, el camino, si uno pasa a raya, para nosotros es bueno. Avanzamos en el Uruguay, avanzamos desde el punto de vista económico, avanzamos desde el punto de vista social, avanzamos desde el punto de vista de la infraestructura, avanzamos desde el punto de vista de las reformas estructurales. De lo contrario, volvemos para atrás. Es legítimo, no lo queremos. Bueno. Con estos ejemplos que usted manejó recién se entiende el eslogan, digamos, el emblema con el que se mueve este espacio, el espacio 40, el espacio país, cuando dice ni un paso atrás. ¿A qué viene? Pero ¿por qué habla usted de eso ahora, cuando en realidad charlábamos en torno a la eventual apatía? Yo le preguntaba sobre si va a haber o no una buena votación el 30 de junio. ¿Por qué habla de eso cuando en realidad estamos hablando de la interna? Esos argumentos que usted acaba de esgrimir ahora podrían ser perfectamente válidos y de recibo en la campaña para octubre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo menciona pensando en el 30 de junio? Por 2 cosas. Primero, porque para ti y para mí que nos gusta el fútbol, este es como un partido de 2 tiempos. Es inconcebible el segundo tiempo sin un primer tiempo. El menú para octubre se decide ahora. Uno puede después de junio elegir un candidato que no se haya elegido ahora. Por eso, estamos conformando el equipo del Partido Nacional, en este caso, y de la coalición de gobierno, etcétera, cada uno en su partido, que va a defender esta gestión y va a proponer el Uruguay del 25 al 30. Entonces, no hay octubre, aunque es una perogrullez lo que voy a decir, no hay octubre sin junio. Primera cosa. Pero con eso lo que usted está queriendo decir es que para llegar bien parados a junio
tiene que ser el candidato Álvaro Delgado, Bueno, y no Laura Raffo ni Jorge Gandini. Eso es lo primero que está queriendo decir. Nosotros estamos diciendo que nuestra decisión está fundada en virtud de quién creemos mejor. Pero en definitiva esto lo deciden los blancos. No, está bien. Pero después está el otro tema. Y después hay un segundo. Para usted y para otros dirigentes, a los efectos de octubre es importante cuánto termine votando el Partido Nacional ahora. ¿Cuántos votos tenga el partido en la interna? Doy un medio paso atrás para ir después a porque de eso estábamos hablando. Ese paso adelante. Lo otro, en esa cierta menor movilización que genera la continuidad, y por eso el clima electoral yo creo que está vinculado a eso, que vamos a ver si eso se traduce en menor votación. Puede ser que haya menos. El uruguayo es muy votador. Y el blanco es más votador que el promedio de los uruguayos. Esto es un dato fáctico. El 60% de los blancos, el 60% de los votos que tuvo el Partido Nacional en la elección pasada en octubre habían votado en la interna. Mucho más votador que el promedio de otros partidos. Sí, el Partido Nacional votó excepcionalmente bien hace 5 años. Por eso que 457.000 votos en junio, ¿no? Sí, y eso se volcaron y se agregó 40% más en octubre. Entonces, vamos a ver si ese clima termina consolidándose. Puede ser que hable un poco menos, no creo que mucho menos, pero veremos, digo, en definitiva. Un pasito para atrás. ¿Cuál es también, yo creo, la motivación para votar? Yo le vengo diciendo en estas horas. Uno puede ser que diga, mire, yo no pienso que no voy a votar porque la elección puede estar definida. Eso se verá o no se verá el día que se encuentren los votos, el domingo que viene. Pero hago una invitación. Digo, como este 30 de junio, este domingo que viene, es parte de lo que va a pasar en octubre. Si tú estás de acuerdo, tú estoy hablando de ciudadanía, ¿no? Si tú estás de acuerdo y crees que este gobierno que encabezó Luis Lacalle Pou es un gobierno que nos condujo bien, que no quiere decir sin dolor, porque dolores hubo durante la pandemia, pero por algo el mundo nos dice, miren ese país del sur que gestionó muy bien un momento de mucha crisis en el mundo, de incertidumbre, lo condujo con certidumbre, con mano firme, con libertad, amparando a la gente. Bueno, si tú crees que es bueno cómo se llevaron adelante y se fueron resolviendo las crisis, que no fue solo esa, la sequía, la crisis hídrica, y que los logros vamos a tener un país de más libertad, de respeto, de tolerancia, de crecimiento económico, de infraestructura, de reformas de educación, de la seguridad social, de haber abordado temas que estaban pendientes hace mucho en el Uruguay. Bueno, si a ti te parece bien, votar para respaldar al gobierno de Luis Lacalle Pou es algo que viene de la mano. Es decir, ahí introdujo un término nuevo en esta entrevista, respaldar. Sí, yo creo que el voto, me permitís la votación para el 30 de junio más, respaldo, es sinónimo de respaldo bueno, del yo creo gobierno que de Lacalle Pou. Que uno de los motivos para votar el domingo 30, aquel que esté de acuerdo con el gobierno, es ir a votar como un acto de apoyo al gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Es una especie de plebiscito? No lo planteo en términos de plebiscito, digo, de conformar una opinión pública. Que diga, mire, puede ser que esté más motivado o menos motivado, pero quiero ir para respaldar al gobierno de Luis Lacalle Pou y que no volvamos hacia atrás. Es la interna también como gesto de respaldo en el Partido Nacional, pero en los partidos de la coalición, a un gobierno de coalición que encabezó el presidente Lacalle Pou y que ha logrado esto que veníamos diciendo. Creo que eso se agrega un elemento para la decisión. ¿Y cómo se lauda ese respaldo? La existencia o no de ese respaldo. Claro. Voy a números. Sí. Hace 5 años, decía yo, el Partido Nacional en su interna tuvo 457.000 votos. No fue el máximo, fue el máximo que tuvo el Partido Nacional en elecciones internas. Ahí está, el máximo fue 2009, ¿no? 492.000, pero fue una muy buena participación, 457.000. Mientras tanto, el Frente Amplio votó mal. El Frente Amplio tuvo 259.000. Y el Frente Amplio entiende que ahí estuvo una de las claves de su derrota, que arrancó mal el proceso electoral de hace 5 años. Y ahora se ha impuesto organizarse de modo que, por lo menos, llega a 450.000 votos. Dato Entonces, mi pregunta es, ¿está ahí la cosa? ¿Está en cuál de los dos, el Partido Nacional o el Frente Amplio, vota mejor? ¿Hay una comparación? ¿Ustedes tienen ese número o esa comparación? Yo te voy a dar un dato que complementa los que tú diste. En el año... Esta es la primera elección, es un dato muy particular. Esta es la primera vez, la elección de domingo próximo, desde que hay elecciones internas, que es a partir de la Constitución del 96, las elecciones internas del 99, donde el Partido Nacional llega a la elección interna desde el gobierno. Es la primera elección.
para nosotros es un desafío, porque siempre llegamos desde la oposición. Así que también el resultado de esto significa, bueno, un respaldo a lo que se hizo. Es la primera vez que va a suceder eso. Segundo, te agrego un dato que no es menor. En la elección del 2000, creo que fue la Mujica Astori, 2010 creo que fue, 2009. Sí. La interna, ¿no? Fue una interna muy competitiva. El Frente Amplio tuvo 441.000. 41.000. Fíjate tú. La diferencia fueron 50.000 votos con la interna del Partido Nacional, que también era competitiva. Es decir, la competencia sin duda que es motivadora. Ahora, la elección del domingo, nosotros lo que queremos es que un partido nacional y una coalición de gobierno, no hay que olvidar de ninguna manera, lo que son los restantes partidos de la coalición. Entonces, ¿qué número van a estar mirando ustedes? ¿Qué número van a estar mirando para saber si se da o no ese respaldo al gobierno? Y bueno, un partido nacional que sea el más votado de la elección domingo que viene y al cual se le suman los partidos de la coalición, sin duda que es una encuesta de una ficha técnica. Pero a ver, muy grande, ¿no? Dicho en términos prácticos, ¿tiene que votar mejor el Partido Nacional que el Frente Amplio? Bueno, eso sería una señal muy importante. Eso, sí, claro. Para empezar, ¿tiene que votar mejor el Partido Nacional que el Frente Amplio? Eso sería una señal sin duda ninguna. Es decir, porque no se tiene consecuencias jurídicas, porque son elecciones paralelas. Pero obviamente, cuando tú informes, ¿cuál es el juego que hacen? El juego, digo entre comillas, que hacen, por ejemplo, la televisión. La televisión pues es muy gráfico, uno lo ve. Esa noche muestran el mapa del Uruguay y van mostrando departamento a departamento y lo colorean de acuerdo al partido político que gana la elección en cuanto a votos. No tiene valor jurídico, tiene valor político. Entonces, obviamente, no decirlo sería una tontería. Una elección donde el Partido Nacional y la coalición de gobierno tengan mayoría en la votación pone al Partido Nacional y a la coalición de gobierno de cara a octubre en una posición, ¿cómo le voy a decir?, de un inicio muy potente. ¿Pero quién tiene que superar al Frente Amplio? ¿El Partido Nacional o los distintos partidos de la coalición de gobierno? Son dos datos sumados importantes. El Partido Nacional, sin duda, individualmente, pues yo quiero tener de involucrar a quienes integramos la coalición. Obviamente hablamos del Partido Nacional, sin duda es un dato muy potente políticamente, pero también hay que tener en cuenta la coalición. Porque en definitiva, competimos hasta octubre y colaboramos de octubre a noviembre. Estamos con el senador Javier García, del Espacio 40, Espacio País además, uno de los puntales de la campaña de Álvaro Delgado como precandidato a la presidencia de la República. Ya prosigue la entrevista. Las últimas encuestas muestran que la interna del Partido Nacional parece definida en favor de Álvaro Delgado. De todas formas, los sectores que apoyan su precandidatura tienen por delante varios retos. Y de eso justamente es que estamos preguntándole esta mañana al senador Javier García, exministro de Defensa, uno de los referentes del Espacio 40, Espacio País. Senador García, en esta elección interna, se define el candidato a la presidencia de la República, pero a su vez, dentro de cada precandidatura se definen lugares, ¿no? Se definen fuerzas. Entonces, debajo de la precandidatura de Álvaro Delgado, ¿qué se juega su sector? ¿Qué se juega Espacio País? Te lo voy a transmitir en términos personales, porque por más que uno pueda tener una responsabilidad, esto es una pregunta muy personal. A mí lo primero que me importa es que gane el Partido Nacional y la coalición. Porque no soy de aquellos que piensan en sectores grandes, partido chico. Yo quiero partido grande y coalición de gobierno y el papel que uno juega allí se verá después. Te lo digo así porque tengo muchos años de militancia, muchos años. Yo amo a mi partido. Me crié en él, me formé en él, sufrí mucho con él y asumí responsabilidades por él. Entonces, tengo esa mirada que me permite mirar un poquitito más allá de la loma. Pero obviamente, ¿cómo se diferencia el Espacio País, bueno, el Espacio 40 de, por ejemplo, Aire Fresco? Claro, del propio ahí hay Álvaro un matiz Delgado No, yo no me diferencio de... Nosotros tenemos un perfil propio, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor que otros, es el nuestro, es el que nos identifica. Y la lista de color amarillo que se ha impuesto, por ese color tan particular dentro de la geografía del Partido Nacional,
se ha demostrado ser un espacio político, el espacio 40, el espacio país, muy jugado en la defensa del gobierno, muy frontal, respetuoso en el debate de ideas, de tener una presencia territorial muy fuerte, muy fuerte. Nosotros creemos en la militancia permanente. Muchas veces se habla de que el Frente Amplio logró crear una cultura, y una cultura que penetró en diferentes ámbitos de la sociedad. Y guste o no, ese es un mérito de la permanencia. Yo no me quejo de eso, porque en buena medida eso habla también de que uno se retiró de ámbito. Y yo creo que el trabajo está haciendo, y lo estamos haciendo hace muchos años, desde la 40 y de nuestro sector político, es estar permanentemente en los lugares dando el debate político de nuestras convicciones. A veces un debate duro, pero un debate leal. Y ese ha sido nuestro papel en primera línea de defensa del gobierno, de construir espacios políticos, como lo dije al principio, que creen en la unidad del Partido Nacional. No, a pesar de esto, no optamos por el perfilismo, optamos por la unidad. Y ya le digo, esa sensibilidad que se nutre un origen wilsonista, que se nutre una presencia muy importante en el interior con los compañeros intendentes, con los alcaldes, etcétera, creo que es, vuelvo a reiterar, nuestro perfil. Mejor ni peor, el nuestro. El de estar siempre, todos los días. ¿Por qué aparecen las referencias al Frente Amplio pero tan frecuentemente? En el Frente Amplio hay dirigentes que hasta bromean con eso, dicen que hay dirigentes en el Partido Nacional que tienen un complejo con la coalición de izquierdas, que cada día se levantan pensando en el Frente Amplio. Lo han dicho varias veces, pero yo tomé esta grabación de una entrevista que hicimos con Fernando Pereira hace unos meses acá. Yo nunca vi un partido tan acomplejado con los gobiernos del Frente Amplio como el Partido Nacional actual. Digamos, van a hablar de lo que sea y dicen, y el Frente Amplio, y el Frente Amplio, y el Frente Amplio. Pero hace 4 años. En un momento la calle dijo, en el Palacio Legislativo, en una de sus rendiciones de cuenta, que a partir de ahí no se podían colocar más excusas sobre el Frente Amplio. Y siguieron de largo colocando excusas por el Frente Amplio. Entonces, si no le funciona la reforma educativa, la transformación educativa es el Frente Amplio, y si no le funcionó disminuir la pobreza infantil, entonces la culpa es del Frente Amplio. ¿Qué responde usted a esa crítica? Es llamativo, ¿no? Porque han hablado hasta del físico de los dirigentes y el propio presidente en las últimas horas, ¿no? Entonces, ¿Cómo? Bueno, que han hablado hablado hasta del estado físico de los candidatos, de haber enterado de las cosas tan menores. Entonces, es aquel doble discurso, ¿no? De ponerse en pose de doctos, pero entrar en enchastre, más enchastre de todos. Nosotros, acá hay un cruce de caminos, Emiliano, y no hay que ignorarlo. Ignorar el debate político es una forma de entrar en el juego. Vamos a entenderlo. ¿Por qué nosotros tenemos esta propuesta y nos enfrentamos al Frente Amplio? Y bueno, porque tenemos opciones políticas bien diferentes, no somos lo mismo. Y hoy no es que no seamos lo mismo de algo etéreo, no somos lo mismo del partido que nos desafía. A ver, nosotros tenemos un rumbo, hemos marcado un estilo de gobierno, hemos defendido valores. El Frente defiende otros. ¿Qué quiere que le diga? Hay gente que defiende otros, no es el Frente Amplio. Nosotros en materia económica tenemos un rumbo. El Frente Amplio es una ameba en materia económica. No se sabe qué rumbo tiene, se pelean. Una ameba. Claro. ¿Por qué? Usted lo escuchó en estas últimas horas. Todavía no llegaron a la interna y ya están discutiendo, reinstalando lo que pasó acá enfrente, en la torre ejecutiva, en el Ministerio de Economía, en el gobierno del Frente Amplio, que había 2 equipos económicos. Es decir, ¿yo qué quiere que le... Usted está aludiendo a la discusión sobre Gabriel Odone en particular. Sí, claro, dice, no es aquel, todo el Partido Comunista, dice, no, yo tengo a este, yo tengo al otro. Pero eso es lo que refleja, pues yo digo, medio esa gelatina, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que refleja eso? Que no hay rumbo, que no hay política económica, que hay sectorialismo, que hay representantes de una candidatura y de otra que no tienen unidad de ideas. Entonces, cuando nosotros debatimos, yo no le puedo decir, mira, hay gente que camina por la calle que se pelea por el tema económico. No, es el Frente Amplio. Y no me van a achicar en esto, porque lo que pretenden es que nosotros no participemos del debate. Pretenden ocupar la mitad de la cancha y no van a encontrar en cada mentira, en cada agravio, en cada cosa menor, hay que le dice, espera un poquitito.
acá hay ideas, acá hay valores y no vamos a permitir que la mentira le gane a la verdad. Ese es un poco el perfil de este espacio, del espacio 40, decía usted hace un rato. Nosotros no rehuimos el debate, no lo rehuimos. Ni lo rehuimos tampoco con esos formalismos. Ay, mire usted, si tiene miedo, compre un perro. Si no le quiere debatir, no participe. Y si Fernández Pereira no le gusta el debate, que se dedique a lo que bueno, que quiera, lo que haga. Y el otro ángulo de esto, la otra cara, usted dijo al pasar hace unos minutos en la primera parte, a propósito de este gobierno y su legado y su obra, dijo en un momento, por supuesto no todo estuvo bien, por supuesto hay Sí. para corregir. ¿Qué marca en ese sentido? ¿Qué autocrítica Bien. hace? Si yo le dijera lo contrario, usted me tiene que echar del estudio. Sí, no, Javier, se terminó la entrevista. No, decimos todo bien, no, porque no es así. Pero hay veces que se pero- prefiere no hablar de eso, no, para pero- otro pero- momento, en fin. A ver, 4 años y pico que llevamos, vamos para 5, muy particulares, porque, a ver, nos ligamos las 7 plagas de Egipto, ¿no? Es decir, ¿quién se imagina? 100 años de la última pandemia la venimos a ligar nosotros. Bueno, nos tocó, y asumimos, y estuvimos a 2 milímetros de quedarnos sin agua acá en el sur, ¿no? Y nos tocó, y bueno, lo asumimos, enfrentamos todo eso. Pero uno se pregunta qué hubiera pasado si hubieran estado otros en el gobierno, ¿no? Y nosotros apelamos, y creo que eso lo valora la gente. Y te preguntaba, ¿qué autocrítica? Bueno, yo le voy a dar, por ejemplo, de las cosas que creo en 2 temas bien diferentes. Primero, por eso le decía, la continuidad no es hacer lo mismo, es también corregir, pero sobre un piso firme. En materia de seguridad. Bien, le voy a entrar ahora que está el término de moda, el carozo del tema. ¿Los resultados son todos los que quisiéramos? No. ¿Son mejores que los pasados? Sí, esto es indubitable. Pero no son lo que quisiéramos. Sobre todo en lo más crudo, en lo más duro, en lo más dramático, como es el homicidio. Quizás el tema de los tiempos. Aquí hubo algo que se rompió en el Uruguay, que fue la convivencia ciudadana, la convivencia social, que se funda en 2 pilares, en la cultura del trabajo y en la educación. Y en Uruguay, durante los gobiernos pasados, se rompió la cultura del trabajo. Valía más el plan social que el trabajo. El plan social que muchas veces trae de la mano el clientelismo político. A ver, nosotros tenemos planes sociales, pero el plan social en nuestro gobierno no tiene vocación de permanencia. Tiene que servir para sacar de la dificultad y empujar hacia adelante, a que uno después en la vida se resuelva. No el plan social como forma de tener atada a la persona, como una dependencia económica que genera dependencia ¿Y política. por qué menciona esto? Porque usted recién Porque habló de tenemos una cuestión con los tiempos. ¿En qué sentido? Entonces digo, a ver, se rompió la cultura del trabajo y se rompió la educación. Los gobiernos, le voy a decir bien clarito, le gusta o no a Fernando Pereira, los gobiernos de Frente Amplio, se partió al medio algo cual nos creamos todos, que es la vocación de sacrificio de trabajo. Y eso lo hizo el Frente Amplio, por un criterio político partidista. Y lo mismo en la educación y sobre todo la educación pública. Y usted un edificio, le pone una bomba esa que usan y en 10 segundos un edificio de 20 pisos lo tira abajo, pero no construye en 10 segundos el edificio de 20 pisos de vuelta. Y quizás los tiempos, reconstruir esa cultura del trabajo y la educación que estamos haciendo, lleva tiempo, más tiempo del que pensamos, porque eso tiene un impacto directo en la convivencia social y por lo tanto tiene un impacto directo también en la mejora de los índices de seguridad en la sociedad. Bueno, Entonces, por eso digo, los tiempos, en algunas de las áreas, fueron diferentes a los que pretendíamos, porque lo que venía de atrás, la rotura que venía de atrás era muy profunda, no cicatrizaba enseguida. Lo empezamos a hacer. Le doy eso en materia de seguridad pública. Lo empezamos a hacer, pero los resultados se van a ver. Pero tenemos que seguir insistiendo en eso y por eso en el programa de Álvaro hay hay ángulos que miran a eso, en materia social, de pobreza infantil, etcétera, para atacar justamente esto que estamos diciendo. Recuperamos empleo y recuperamos casi 100.000 puestos de empleo. 50.000 que perdió el gobierno de Frente Amplio sin pandemia y sin crisis hídrica y 40.000 de la pandemia. Y agregamos más arriba. Bueno, ¿es eso? ¿Es todo? No, falta. Pero es mejor recuperar empleo que perderlo. Eso es una autocrítica. Y le doy la segunda, creo que cambio así de lugar. El no haber podido tener la capacidad, no tuvimos los votos, no nos dio la oposición en los votos, sí. Pero bueno, asumamos la responsabilidad propia de la renovación de los organismos de Contralor y de la Fiscalía. Creo que fue un debe que tenemos que mejorar y subsanar, Corte Electoral, Fiscalía de Corte, de Tribunal, etcétera.
no pudimos, claro, hay que tener los votos, Mm. porque requieren 2/3, ¿no? Los obtuvimos, pero asumamos la responsabilidad que fue en nuestro gobierno. Vuelvo a reiterar, uno pasa raya y dice, bueno, hay autocrítica, hay humildad, Por ejemplo, lo reconocemos. y el caso de Alejandro Astesiano o el pasaporte a Sebastián Marcet configuran en ese análisis, en ese autoanálisis. A ver, hace 2 años y medio que vienen matraca y matraca, Astesiano Marcet, Marcet Astesiano. No, pero mi pregunta es en el análisis de ustedes, Y más allá de fue la campaña que el la propio- oposición hace y que también se puede decir Claro. que es, entre comillas, legítima, El propio, claro, que cualquiera en el lugar de la oposición habría encarado, El probablemente, en el caso de ustedes, si fuera simétrica la cosa. La pregunta es ustedes, ¿qué análisis hacen de esos casos? Emiliano, el propio presidente de la República, dijo en alguno de los casos, dijo acá, en el caso de su custodio, hubo un exceso de confianza, etcétera. Y el otro caso se discutió en el Parlamento y ahora está en la justicia. Ahora, fíjese usted, como muchas veces lo que le llaman en Argentina el círculo rojo, en el cual usted y yo integramos, ¿no? Es decir, círculos políticos, periodísticos, público como le llaman ABC1, el centro, el carozo, voy a usar el término de moda, el carozo de la opinión pública no tiene nada que ver con la opinión pública. Porque, como decía Wilson, la gente es mucho más inteligente que todos los dirigentes políticos juntos. Entonces, mientras hace 2 años y medio el círculo rojo está matraca y matraca con Marcet Astesiano, simultáneamente el gobierno, las encuestas, ¿no? La que usted difunde, la más conocida, el gobierno crece en popularidad y gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una desconexión entre operadores políticos que creen tener en un puño los temas de interés de la gente y la gente le dice, quédate con el puño que yo me quedo con los temas que me interesan. Entonces, Pero mi pregunta es si hay un aprendizaje de eso. obvio que hay aprendizajes. Notorio que hay aprendizajes. Vuelvo a reiterar, si el propio presidente de la República, cosa que no es común, ¿no? Que el presidente asuma, cosa que todos, persona o cualquier persona, pero no es común que un presidente de la República diga, sí, me equivoqué, tuve un exceso de confianza. ¿Y está mal equivocarse? ¿Quién es el que no se equivoca acá? Mire que acá tuvimos equivocaciones gruesas, es decir, gruesas que costaron miles de millones de dólares de los uruguayos, ¿no? Entonces, bueno, equivocaciones en el mejor de los casos. En otras cosas hubo errores. 2 o 3 preguntas más quedan para el senador Javier García en la última parte de la entrevista. Enseguida. Para terminar, senador García, le pregunto por la fórmula. ¿Es un tema de conversación? ¿Es un tema de discusión en la interna del Partido Nacional? Bueno, se discute en cada uno de los partidos, pero en particular en el Partido Nacional. Está la decisión tomada de que la fórmula se anuncia el domingo mismo por la noche. Laura Raffo ya dijo que está dispuesta a integrarla junto con Delgado, si ella no es la ganadora. Delgado ha insistido públicamente en que no hay nada definido. Sostuvo, por ejemplo, que hay que ver cómo vota cada uno y después integrar una fórmula potente, motivante y que enamore para octubre. Y por otro lado, bueno, hemos visto circular varios nombres, ¿no? Varios nombres ante la hipótesis de que sea Álvaro Delgado el ganador. Han estado los nombres de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el ex ministro de Salud, Daniel Salinas. También llegó a hablarse ahora, más recientemente, de la senadora herrerista Gloria Rodríguez. Usted, que está bajo el paraguas de Álvaro Delgado, justamente, ¿cómo ve este panorama? El domingo próximo, estamos a 6 días de que usted tenga la respuesta. El domingo próximo, en torno a 9:30, 10 de la noche, cuando se sepan los resultados, usted y el Uruguay van a conocer la fórmula del Partido Nacional. Y va a ser así, no porque sea obligatorio que sea así, porque lo único que se elige, porque hay que tener claro cómo es la matriz constitucional. Lo único que se elige es el candidato a la presidencia. Y después es la convención del partido. Así que la soberanía está depositada allí. El Partido Nacional ha tomado como criterio, desde hace varias elecciones atrás, que la noche de la interna se proclama la fórmula, se anuncia la fórmula. Ha liderado esa conducta política, que después otros partidos han seguido, pero siempre se decía, bueno, está el presidente y después se verá, la convención se verá. El Partido Nacional implantó una cultura de que la fórmula, no por obligación, sino por decisión propia, se presenta la noche de la elección interna. Y ahí va a estar la fórmula. Nosotros no podemos enredarnos. Pero ¿Por estos qué? días ha habido Primero bastante porque enredo. hay un tema de
respeto al voto. Dirigente que no respete el voto no puede ser dirigente. Y el voto es el 30 de junio. Usted dice, la elección interna del Partido Nacional parece definida. Nuestro sector político va a militar hasta el último minuto que se pueda, como si nos faltaran 5 votos y 10 minutos para que cierren las urnas. No me importa nada. Porque no, que está definido, está definido. Porque esa debe ser la actitud. Porque si no, no iría de la mano con la vocación de continuidad de defensa del gobierno. Dar por definido hoy una elección es faltarle al respeto a la gente y a los demás compañeros y compañeras del partido. Así que no lo vamos a hacer. Sí le puedo decir que obviamente hay una lectura que hay que hacer esa noche, pero la vamos a hacer todos en clave partidaria, unitaria. La unidad del Partido Nacional no es un decorado en los discursos. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque sufrimos la desunidad, la desunión. A ver, y como sufrimos la desunión y mi este generación sufrió la desunión, y eso tiene consecuencias electorales legítimas y lógicas inmediatamente. El peor momento fue la elección del 99, tuvimos el 21%, veníamos de una lucha interna terrible. Mi generación sabe que el valor de la unidad tiene un valor estratégico fundamental. Pero aparte, ningún partido puede convocar a la unidad de la sociedad si no está unido a su interior. Por eso que la definición el 30 de noche va a ser una definición en clave de unidad partidaria, lectura política de los resultados y clave de unidad partidaria. Yo le puedo garantizar que cuando estemos en la casa del partido... Todo eso más o menos lo he escuchado estos días. Bueno, pero créalo aparte. No, pero créalo porque quiero avanzar un poco más. Bueno, tener algún tipo de criterios que se vayan a seguir. Las dos que le acabo de decir, hay que mirarlo. Por eso lo digo, son sólidos. Hay que mirar el resultado y hay que hacerlo en clave de unidad partidaria. Pero a ver, pregunta. Si usted quiere el nombre, ¿el candidato a vice es el que quede segundo en la votación? ¿O quién quede segundo? Porque puede ser una mujer. El domingo de noche, leyendo todo esto entre todos, vamos a presentar la fórmula. ¿Cuál es la necesidad de que se sepa 6 días antes de una elección algo que no está planteado en la elección? Porque usted me pide una respuesta a una pregunta que no está formulada, porque la pregunta del 30 de junio es qué candidato a la presidencia elige, no qué fórmula elige. Hay otros países, Argentina, en las PASO, eligen fórmula, ya van con fórmula completa. Sí, sí. En Uruguay no. ¿Por qué? Y es más inteligente el uruguayo, creo yo. Porque fue más sabio el uruguayo. Dijo, demos la posibilidad que a partir de la elección de la candidatura presidencial se puede integrar a todo el resto del partido. Porque si usted va con una fórmula cerrada, dejó afuera al resto. Entonces, respetemos la Constitución y la sabiduría de nuestros constituyentes. No soy yo el único que pregunta y habla de estas cosas. También hay dirigentes que lo hablan, dirigentes de su partido. La propia Laura Raffo ha hablado del tema, entendiendo que le correspondería estar en la fórmula si ella no fuera la ganadora. Jorge Gandini ha estado hablando en estas últimas horas, en este fin de semana, a partir de los números que dio la última encuesta de equipos, donde su precandidatura tuvo una suba, un mejor posicionamiento que antes. O sea, no son solo periodistas o analistas los que hablan del tema, los propios dirigentes hablan del tema. Y es legítimo, cada cual tiene su impronta, su sello. El nuestro es el domingo que viene, 6 días, tampoco estamos hablando del año que viene, ¿no? Dentro de 6 días, con los resultados y con la unidad del Partido Nacional presentaremos la fórmula. Y todas las voces van a conformar esta voz del partido. Pero efectivamente puede ocurrir como ocurrió hace 5 años, que el candidato a vice o el nombre para la vicepresidencia no sea ni Laura Raffo ni Jorge Gandini, o sea, no tenga que haber sido precandidato a su vez. No sé, la verdad que sin la lectura de los votos de la gente y sin la voz del partido, yo no soy quién para hacer de augur y decir sí o no. La voz del pueblo, ¿de quién es la voz? De Dios. Senador Javier García, del Espacio 40 y también Espacio País, que abarca el Espacio 40 y también el grupo Mejor País, ese de los intendentes, y no solo, ¿no? Que va más allá. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. El honor de haber estado contigo, en tu audiencia, y nos veremos, si te parece a ti, en el próximo tramo. Sí, después del domingo. Después del domingo volvemos a conversar. Gracias.